Se tienen dos células sexuales, la masculina, que es el espermatozoide, y la femenina, que es el óvulo. El espermatozoide tiene el objetivo de transferir el material genético del hombre a la mujer. El espermatozoide está conformado por una cola que actúa como propulsor, el medio, en donde se encuentran las mitocondrias que proporcionan energía, y la cabeza, en donde se encuentra el DNA y el acrosoma, que posteriormente será más importante. Esta estructura está diseñada para avanzar rápido y llegar al óvulo. La célula sexual femenina es el óvulo. Este está rodeado por una zona pelúcida y una membrana plasmática. Dentro se encuentra el material genético y las mitocondrias. El primer paso para la fertilización es cuando el espermatozoide entra en contacto con la zona pelúcida. Posteriormente se da una reacción acrosomal en la cual se libera la punta del acrosoma y se empieza a eliminar la zona pelúcida para poder abrirse camino. Posteriormente se lleva a cabo una reacción cortical, que es cuando la cabeza del espermatozoide choca con el óvulo. Y en cuanto esto sucede, los gránulos corticales son liberados a la zona pelúcida y eliminan las glicoproteínas que permiten el paso de los demás espermatozoides. Esto funciona para que los próximos espermatozoides que se acerquen reboten y ya no puedan entrar. Cuando se lleva a cabo este último paso, se dice que se llevó a cabo exitosamente la fertilización. Segmentación. Cuando el cigoto ha llegado al periodo bicelular, experimenta una serie de divisiones mitóticas que producen un incremento del número de las células. Estas células se tornan más pequeñas con cada división de segmentación. Se denominan blastómeros. Aproximadamente en el momento en que la mórula entra en la cavidad uterina, comienza a introducirse líquido por la zona pelúcida en los espacios intracelulares de la masa celular interna. Poco a poco, los espacios intracelulares confluyen y por último se forma una cavidad única, denominada blástula. La pared del útero está formada por 3 capas: el endometrio o mucosa que reviste el interior de la pared, el miometrio, una capa gruesa de músculo liso, el perimetrio, el revestimiento peritoneal que cubre la porción externa de la pared. El primer proceso será el desarrollo del trofoblasto. Alrededor de los 8 días después de la fecundación, el trofoblasto se diferencia en 2 capas en la región del contacto del blastocito con el endometrio. Estas capas se le denominan citotrofoblasto, que se presenta en límites celulares definidos, y citotrofoblasto, que se presenta en masa celular interna, y el citofoblasto, que está compuesto por células características. Las 2 capas del trofoblasto forman parte del corión, que es una de las membranas fetales. A medida que crecen, va diferenciándose. Durante la implantación, el citofoblasto secreta enzimas que le permiten al blastocito atravesar el revestimiento uterino mediante la digestión de las células endometriales. Posteriormente, el blastocito, que da entrada en el endometrio, y el tercer interno del miometrio, que da la hormona HCG, que ejerce acciones similares a la hormona lutein-luteinase, LH. La presencia de la HCG en la sangre o la orina materna es un indicador del embarazo. Es la hormona que detecta las pruebas del embarazo de uso casero. Posteriormente sigue el desarrollo de aminos. En esta medida que la cavidad amniótica se agranda, se desarrollan desde el epiblasto una delgada membrana protectora llamada aminos. El aminos forma el techo de la cavidad amniótica y el epiblasto forma el piso. Inicialmente, el amino se dispone sobre el disco embrionario bilaminar. Sin embargo, a medida el embrión crece, el amino lo rodea por completo y se crea la cavidad amniótica, que luego se llamará líquido amniótico. La membrana amniótica aminos generalmente se rompe justo antes del nacimiento y con el líquido que contiene forma la denominada bolsa de las aguas. Las células embrionarias que se desaparecen dentro del líquido amniótico pueden examinarse mediante el procedimiento denominado amiostasis. Posteriormente sigue el desarrollo del saco vitelíneo. También a los 8 días después de la fecundación, las células del borde del hipoblasto migran y revisten la cara interna de la pared del blastocito. Las células cilíndricas que migran se diferencian en células pimentosas, planas, y luego forman una delgada membrana que se designa membrana exolómica. Junto en el hipotálamo, la membrana exolómica forma el saco vitelino.
denominado antes cavidad del blastocito. Como resultado, el disco embrionario bilaminar se halla ahora entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. Posterior sigue el desarrollo de los sinusoides. A los 9 días de la fecundación, el blastocito se ha introducido por completo en el endometrio. A medida que el citofioblasto se expande, se desarrolla en su interior pequeños espacios denominados lagunas. En el día 12, estas lagunas aumentan de tamaño y forman estructuras mayores e interconectadas llamadas redes laculares. Los capilares del endometrio en torno del embrión en desarrollo se dilatan y reciben el nombre de sinusoides. A medida que el sincitofiblasto erosiona algunas de estas sinusoides y las glándulas endometriales de la sangre materna y las secreciones glandulares entran en las paredes laculares e influyen a través de estas. Prosigue el desarrollo del celoma extramembranario. Aproximadamente en el 12º día después de la fecundación se desarrolla el mesodermo extramembranario. Estas células mesodérmicas derivan del saco vitelino y forman una capa del tejido conectivo alrededor de esta membrana miotótica y el saco vitelino. A poco tiempo se desarrollan grandes cavidades en el mesodermo extramembranario que luego se fusionan y dan lugar a la cavidad única denominada celoma extramembranario. Seguimos con el desarrollo del corión. El mesodermo extramembranario junto con las dos capas del trofoblasto constituyen el corión. El corión rodea al embrión y es más adelante al feto. Por último se convertirá en la principal porción embrionaria de la placenta, el órgano que intercambia sustancias entre la madre y el feto. El corión protege al embrión y al feto de la respuesta inmunitaria materna por dos mecanismos: secreción de proteínas que bloquea los anticuerpos producidos por la madre y estimulación de producción de linfocitos T que suprimen la respuesta inmunitaria normal del útero. Tercera semana significa el comienzo de un periodo de 6 semanas de rápido desarrollo y diferenciación del embrión. Durante esta semana se establecen las 3 capas germinativas primarias que constituyen la base para el desarrollo de órganos entre la 4ª y 8ª semana. El primer proceso será la gastrulación. Este es el proceso más importante de la 3ª semana, ya que ocurre 15 días después de la fecundación. En este proceso, el disco embrionario bilaminar de 2 capas, compuesto por el epiblasto y el hipoblasto, se transforma en un disco embrionario trilaminar de 3 capas, constituido por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Las capas germinativas primarias son los tejidos a partir de los cuales derivan diversos órganos durante el desarrollo. La gastrulación implica el reordenamiento y la migración de células del epiblasto, y hay una formación de una línea primitiva. La línea primitiva establece claramente los límites del extremo cefálico y caudal del embrión, así como los lados derecho y izquierdo. En el extremo cefálico de la línea primitiva, un grupo pequeño de células del epiblasto forma una estructura cilíndrica denominada nódulo primitivo. Después de la formación de la línea primitiva, las células del epiblasto migran por debajo de este y se desprenden del epiblasto, haciendo una invaginación. Una vez las células se invaginaron, algunas de ellas se desplazan al hipoblasto y dan origen al endodermo. Otras células permanecen entre el epiblasto y el endodermo recién formado y forman el mesodermo. Las células que permanecen en el epiblasto constituyen el ectodermo. El ectodermo y el endodermo son epitelios compuestos por células estrechamente unidas. El mesodermo, por su parte, es un tejido mucho más laxo. A medida que se desarrolla el embrión, el endodermo se transforma en el revestimiento epitelial del tracto gastrointestinal, las vías respiratorias y otros órganos. El mesodermo dará origen a músculos, huesos y otros tejidos conectivos y al peritoneo. Del ectodermo derivan la epidermis y el sistema nervioso. Alrededor de 16 días después de la fecundación, las células mesodérmicas del nódulo primitivo migran hacia el extremo cefálico del embrión y forman un tubo hueco celular en la línea media denominada placa notocordal. Entre los días 22 y 24, la placa notocordal se convierte en un cilindro sólido de células llamado notocorda. La notocorda induce a ciertas células mesodérmicas a desarrollarse en los cuerpos vertebrales. También forman los núcleos pulposos de cartílagos intervertebrales. Durante la 3ª semana del desarrollo aparecen 2 depresiones tenues sobre la cara dorsal del embrión. La estructura cercana al extremo cefálico se denomina membrana bucofaringea.
Esta se rompe durante la cuarta semana del desarrollo y conecta la cavidad bucal con la faringe y el resto del tubo digestivo. La estructura próxima al extremo caudal del embrión se denomina membrana cloacal, que degenera a la séptima semana del desarrollo para formar el orificio extremo del ano y los aparatos urinario y reproductor. Cuando la membrana cloacal aparece en la pared del saco vitelino, da origen a un pequeño divérculo en forma de saco vascularizado que se conoce como alantoides, la cual se extiende hacia el péndulo de fijación. Durante el desarrollo temprano, la alantoides participa en la formación de la sangre y los vasos sanguíneos. La neurulación es una fase fundamental en el desarrollo embrionario en la que se desarrolla el tubo neural, una estructura que dará lugar al cerebro y a la médula espinal, o sea, al sistema nervioso central. El proceso de neurulación se inicia sobre la tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario. En la neurulación entra la gastrulación porque tiene que ver con la formación de la notocorda. Esta comienza a surgir a los 18 días de gestación y consiste en un cilindro definido de células del mesodermo que se expanden a lo largo de la línea media del embrión. La notocorda se forma a través de unos movimientos celulares que se producen durante la gastrulación, de ahí su importancia. Al principio se formula una reja superficial llamada fósita primitiva. Esta se ve alargada hasta construir la línea primitiva. A partir de ahí el mesodermo se invaga hasta formar un cilindro. Así es como comienza la neurulación. La notocorda empieza a llevar señales inductoras al ectodermo, pues está justo encima, para que un grupo de células neuroectodérmicas se puedan diferenciar en células precursoras nerviosas, y estas son las últimas que van a formar parte del sistema nervioso. Cuando avanza la neurulación, la placa neural empieza a hacerse gruesa, acumulando células, las cuales poseen dos cadenas en ambos lados de la línea media de la célula, las cuales poseen dos cadenas en ambos lados de la línea media de la placa neural, y esta última empieza a plegarse con la línea media y eso da lugar al tubo neural. Esto sucede aproximadamente a los 20 días de gestación y cada vez va aumentando más y poco a poco las dos cadenas se van doblando buscando tocarse, pero para dar lugar al cilindro que es el tubo neural. Este se va a cerrar completamente aproximadamente a los 22 días del embarazo. A los 17 días después de la fecundación, el mesodermo adyacente al notocordio y al tubo neural dan origen a un par de columnas longitudinales del mesodermo paraxial. El mesodermo lateral al mesodermo paraxial forman pares de masa cilíndricas llamadas mesodermo interno, y el mesodermo lateral al mesodermo interno está constituido por un par de láminas denominadas láminas del mesodermo lateral. Al poco tiempo, el mesodermo paraxial se va a segmentar en una serie de estructuras, pares de forma cúbica llamadas somitas. Ya para a fines de la quinta semana ya existen de 42 a 44 pares de somitas. El número de somitas se van a desarrollar en un periodo dado. Se pueden correlacionar aproximadamente con la edad del embrión. Estas somitas tienen diferentes regiones, se van a diferenciar o se diferencian en tres, que es la miotoma, el dermatoma y el esclerotoma. Los miotomas dan origen a los núcleos esqueléticos del cuello, el tronco y los miembros. Los dermatomas forman el tejido conectivo, incluida la dermis cutánea, y los esclerotomas. Y los esclerotomas dan origen a las vértebras y las costillas.